Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos los que se conectan y están ya conectados en este segundo día del tercer simposio internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En el día de hoy, pues arrancamos nuestra jornada que nos va a tener todo el día para hablar sobre la acción climática, el ODS 13. Y precisamente la primera actividad del día tiene que ver con un panel muy interesante, al cual hemos denominado el cambio climático en tiempos de crisis. En este panel contaremos con la presencia de importantes expertos, académicos, investigadores, activistas, y me voy a permitir entonces presentar a cada uno de ellos antes de iniciar con nuestra actividad. En la mañana de hoy, en ese panel, contaremos con la presencia del profesor Aymer Maturana Córdoba, ingeniero químico de la Universidad de las Américas, doctor y magíster en Ingeniería Mecánica y Civil de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. También estará con nosotros Carola Mejía, una economista boliviana, magíster en Economía del Desarrollo y especializada en desarrollo sostenible, con 13 años de experiencia como asesora, como consultora en instituciones públicas, privadas e internacionales de cooperación, y coordina la Red Internacional de Jóvenes Activistas RIHAC. También nos acompañará el profesor doctor Germán Rivillas Ospina, ingeniero civil de la Universidad AFIT de Medellín y doctor en Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, también con maestría en Ingeniería Civil, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad del Norte, así al igual que el profesor Aymer Maturana. También estará con nosotros, nos acompañará la profesora doctora Juanita Aldana Domínguez, bióloga de la Universidad de los Andes con maestría en Geografía y doctorado en Ecología, quien hace parte de nuestra división de Ciencias Básicas del importante programa institucional Ecocampus, y que ha realizado y realiza permanente y constantemente investigaciones y publicaciones en temas relacionados con biodiversidad en comunidades locales, evaluaciones ecológicas, etcétera, etcétera. También estará con nosotros la profesional en Relaciones Internacionales Lorena Terrazas, quien también es experta en resolución de conflictos, en temáticas relacionadas con los pueblos indígenas, el medio ambiente, el cambio climático, economía feminista, política, fiscal, y es coordinadora y miembro fundador de la red Paz, Integración y Desarrollo PACINDE, que trabaja con temas de juventud, mujer, participación política y medio ambiente con pueblos indígenas y afrodescendientes. Por último, también estará con nosotros la profesional en Relaciones Internacionales Xiomara Acevedo, especialista en cambio climático, ciudades y liderazgo. Tiene muchos años de experiencia en la coordinación de proyectos territoriales y regionales sobre cambio climático y es fundadora y coordinadora de Barranquilla más 20, una organización con finca en la ciudad de Barranquilla que trabaja globalmente por los temas climáticos. Entonces, con este panel de lujo, vamos a comenzar nuestra conversación del día de hoy. Inicialmente agradeciéndoles a todos los que están allí, a todos nuestros invitados, su aceptación a participar en este panel, dándoles la más cordial bienvenida. Básicamente la dinámica del panel es que estaremos aproximadamente 1 hora 45 minutos, 1 hora 50 conversando sobre estos temas al hilo de unas preguntas que voy a ir formulando, que me corresponde moderar. Así que ustedes tienen completa libertad para opinar sobre la pregunta que se va a formular. Ustedes simplemente me hacen la seña de levantar su mano y yo les concedo el uso de la palabra. Como somos varios miembros en este panel y tenemos muchas cosas que quisiéramos saber, muchas cosas que preguntar, yo calculo que aproximadamente para cada una de estas respuestas a las preguntas, entre todos, tendremos alrededor de 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces nos programamos en ese sentido. Bien, vamos a comenzar. Sin más, entonces entro en materia. La primera pregunta que te queremos formular en esta mañana, en este panel sobre acción climática, es la siguiente. Hay mucha discusión al respecto. Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. En su opinión, en la opinión de ustedes, expertos, académicos, investigadores, activistas,
¿Ha tenido el COVID-19 impactos positivos para el medio ambiente o por el contrario han sido negativos? ¿Qué nos pudieran decir al respecto? ¿Cuáles y por qué? Ya saben que ustedes pueden... Carola, sí, ya te vi. Adelante, Carola, bienvenida. Muchas gracias, Carlos Javier. Muchas gracias por la invitación y un saludo grande a todas las personas que están siguiendo este panel. Sin duda, las medidas que se han aplicado para controlar la propagación del virus han tenido tal vez como un efecto momentáneo, ¿no? Un efecto positivo que ha reducido emisiones porque se ha puesto un freno de mano al motor capitalista consumista en el mundo. Y esto ha tenido ciertos efectos, ¿no? Pero para mí las enseñanzas y los efectos más positivos van más allá de solamente esas reducciones temporales de las emisiones. Para mí, y para muchos activistas climáticos y ambientalistas, incluso economistas, ha sido importante que nos ha mostrado que hacer estos cambios tan radicales, cuando se pone al centro de las decisiones la vida y la salud de las personas, es posible, ¿no? Y además es un tema urgente. Nos revela también lo insostenibles que son los actuales modelos de desarrollo, el capitalismo, el extractivismo, el consumismo, que nos están llevando realmente al borde de un abismo que si no hacemos cambios transformacionales en los sistemas que tenemos en menos de 7 años, vamos a estar realmente enfrentando crisis que van a ser mucho peores de las que estamos enfrentando actualmente. También nos muestra lo altamente vulnerables que somos y la gran necesidad que hay de aumentar el nivel de resiliencia de las comunidades, de las personas, de los países en general. Hasta los países más desarrollados han tenido problemas para responder efectivamente a este virus, a esta crisis, ¿no? Entonces creo que es importante eso. También nos muestra las altas desigualdades, las grandes desigualdades que existen en el mundo, ¿no? Y la urgencia de buscar modelos que sean más justos también. Eso es un tema bien vinculado al tema de la sostenibilidad. Y también otro tema importante, digamos, de enseñanza positiva es el tema de actuar preventivamente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nos decían de esta pandemia hace 2 años? Yo creo que hubieran los gobiernos invertido, elaborado, bueno, fabricado vacunas más efectivas, protocolos, ¿no? Mejorar los sistemas de salud para responder justamente a la pandemia. En el tema de la crisis climática, nos lo viene diciendo la ciencia hace muchos años, ¿no? Vamos a enfrentar esto, nos queda este tiempo, este es el camino que tenemos que seguir. Entonces, si no actuamos preventivamente, va a ser muy tarde. Este es el último momento que tenemos para hacer estos cambios y eso es lo importante, ¿no? Y también ha tenido, obviamente, efectos negativos. Por ejemplo, este respiro, como les decía, el respiro del mundo ha sido muy momentáneo, ha sido solamente por un momento, porque para reactivar las economías los países están nuevamente invirtiendo y destinando muchos esfuerzos en sectores altamente contaminantes y extractivos, ¿no? Entonces eso acelera la crisis climática y nos pone en un riesgo mucho peor, ¿no? Si no se toman en cuenta esa estrecha relación de las múltiples crisis que estamos enfrentando. Se ha debilitado la agenda climática, hemos visto que el año pasado no hubo COP, no hubieron instancias de negociación y el tema se pasó a segundo plano, ¿no? Y también el tema del financiamiento ha reducido y se ha reorientado recursos para atender obviamente la pandemia, y también para esta reactivación económica que no está tan en línea con lo que es, digamos, lo que son las medidas establecidas para atender y el cambio climático oportunamente. Así que ahí lo dejo para que los compañeros también puedan intervenir. Muy bien, Carola, muchas gracias. Antes de que alguien más intervenga en nuestro panel, señalarles que la jornada de este tercer simposio que se transmite a través del canal académico de YouTube de la Universidad del Norte termina con este panel de acción climática a las 10:30, pero arranca a partir de ahí, digamos, por otra plataforma, por Zoom, el modelo climático. Hay estudiantes de colegio y universidad entre 18 y 25 años, que 50 jóvenes y un grupo de organizadores y de asesores que vamos a participar después en un modelo precisamente de la Conferencia de las Partes 26 para discutir sobre los temas climáticos. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar sobre esta primera pregunta? Tengo la mano de Juanita Aldana levantada. Adelante, Juanita. Bueno, complementando, gracias Carlos Javier, y complementando un poco lo que nos está ahorita comentando Carola, voy a hablar un poco más de los efectos negativos, porque ella ya mencionó algunos positivos que son muy importantes, pero considero que esta pandemia lo que nos ha mostrado es que esas causas que están afectando negativamente al medio ambiente no se están, digamos, transformando. Sino que se están profundizando. Entonces, realmente el COVID, pues si bien ha mostrado
que estamos, digamos, conectados globalmente, tanto en las cosas negativas como la expansión de una pandemia, como en las respuestas positivas que podemos dar como humanidad ante estas crisis. Esas causas, digamos, profundas que están transformando la naturaleza, que están llevando a que estas crisis, tanto climáticas como las enfermedades como esta pandemia sucedan, esas causas que están relacionadas con la forma como los humanos hacemos las cosas, cómo producimos, cómo consumimos, pues no se están realmente transformando. Entonces, desde que no haya esa transformación profunda en cómo nos relacionamos con la naturaleza como sociedad, en cómo somos conscientes de que nuestra vida y nuestra salud dependen de que esa naturaleza y ese medio ambiente sean saludables y tengan las conexiones que deben tener, pues digamos, estas causas no se van a suplir, no se van a mejorar. Entonces, realmente yo creo que no, que porque tuvimos esta pandemia esté mejor el medio ambiente, no. Sí, en Colombia es claro, los datos sobre deforestación durante la pandemia aumentó aún más la deforestación. Estamos destruyendo nuestro capital natural. La pandemia también ha puesto de manifiesto una crisis social muy fuerte, una necesidad de que se redistribuya la riqueza. Hay muchas necesidades que aún no se están, digamos, supliendo en la sociedad. Entonces, hasta que estas, digamos, causas estructurales, digamos, no se transformen, pues va a ser muy difícil tener, digamos, una mejor perspectiva en cuanto a, digamos, nuestra capacidad de manejar estas enfermedades, cómo de hacer frente a este desafío del cambio climático y la crisis no solo climática, sino ambiental que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, Juanita. Profesor Maturana, adelante. Micrófono. Gracias. Complementando un poco lo que decían Juanita y Carola, yo pensaría que sí, han habido impactos positivos, inicialmente positivos, pero de otro lado también algunas problemáticas, bien como mencionaba ahorita Juanita, se han exacerbado. Algunas problemáticas que están relacionadas con problemáticas ambientales se han exacerbado o se han acentuado como consecuencia de la pandemia. Tal es el caso de los residuos sólidos, por ejemplo. Hace unos días comentábamos con algunos colegas y esto es algo del día a día, algo que todos lo podemos percibir o podemos indagar un poco, darnos cuenta en nuestros hogares. Entonces, como coincidíamos en que a nivel de residuos sólidos, en algunos casos hemos duplicado y hasta triplicado la producción de residuos sólidos en nuestros hogares. Y esto, por supuesto, es apenas un indicativo de lo que se puede estar produciendo o la problemática que está siendo exacerbada a nivel global. Entonces, y esa duplicación o triplicación de estos residuos sólidos domésticos no es otra cosa que un resultado directo de la pandemia, directo del aislamiento, directo del miedo a la enfermedad que la gente tiene, porque comentábamos, entre otras cosas, que cosas que antes conseguíamos reutilizar fácilmente, en esta situación, en medio de la pandemia, simplemente las descartamos por miedo a la enfermedad. Y eso es un efecto directo debido a la pandemia. Y por otro lado también están los residuos sólidos hospitalarios que se han visto incrementados de acuerdo con algunos primeros reportes. Y ese por supuesto es apenas uno de las problemáticas que están siendo visualizadas en estos primeros momentos en que empezamos a analizar datos o en que se están analizando datos con relación al comportamiento de las variables ambientales. Gracias. Muy bien. Profesor Germán, adelante. Gracias, buenos días a todos. Carlos, yo creo que vale la pena como comparar
como impacto por impacto y así como ir como en búsqueda de si hay equilibrio o desequilibrio o no. Entonces, hay unos impactos generales como es el aumento del nivel del mar, que eso es una cosa pues que ya son proyecciones, pues de eso no se puede hablar mucho, pero por ejemplo en cuanto a migración de ecosistemas, es simplemente ser como un poco más sensible a estos elementos. Y por ejemplo yo en mi casa, durante la pandemia, sobre todo en el primer pico donde mucha gente estuvo confinada, empecé a ver que a mi casa llegaban pájaros de especies que usualmente no encontrás, ¿sí? Por el tema de los carros, mucha gente, ¿sí? Cosas como esas. En cuanto a las descargas, a los vertimientos, se vio que al inicio de la pandemia, por ejemplo, las características del agua en la bahía de Santa Marta cambiaron. Tenía un azul turquesa muy lindo, que usualmente no se tiene por la actividad portuaria. En cuanto a, incluso pues vimos por redes sociales que en diferentes partes del mundo se veían pumas en la calle, se veían cocodrilos en zonas donde usualmente no se ven. Entonces digamos que esa recuperación de corto periodo se vio, ¿sí? Pero que rápidamente se puede llegar a perder nuevamente con el hecho de retomar las actividades cotidianas. Sí se le dio también una ligera pausa al tema de las emisiones, sobre todo a nivel industrial y a nivel portuario en principio, de las rutas, digamos, de buques, de estos transatlánticos, estos portacontenedores que van transportando la materia prima entre países, pues se redujo bastante. Entonces yo creo que en un principio sí se tuvo un impacto que quizás pues es de corto plazo, pero que pues bueno, vale la pena mencionarlo. Ahora ya se puede hablar como en un estado actual donde estamos retomando las actividades y evidentemente pues el efecto se nota, ya se ve la presión humana y que pues si contrastas esto contra los impactos naturales, pues ya tuvimos también ahí una cuestión aquí en el Caribe que tenemos ya datada, y es el efecto del huracán Iota en noviembre del año pasado. Y yo fui pues con funcionarios de acá de la universidad a visitar las playas de Santa Verónica y evidentemente el impacto fue bastante en las comunidades que están asentadas en la zona costera, que viven que ya venían afectadas porque viven del turismo, y que la infraestructura que tenían en sus playas pues, fue totalmente arrasada. Entonces, sí que cuando se combinan pues todos estos elementos, nuevamente pues, o sea, realmente el panorama no es muy alentador, ¿cierto? O sea, sí se tuvo ahí como un pequeño espacio donde ciertos procesos de industrialización y actividades económicas le ayudan al planeta, pero al final el saldo yo creo que sigue siendo negativo para el planeta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar esta primera pregunta con la intervención de Lorena Terrazas. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, entre todo lo malo he tratado, ¿no? de justamente pensar en algo positivo, en algo más que todo que haya motivado la pandemia en la transformación de la sociedad, ¿no? Y con ello comentando con los estudiantes, con los amigos, con los jóvenes con los cuales trabajamos. Una cosa muy interesante fue el tema de hablar y enfocar este paro obligatorio que nos da la pandemia desde el marco del consumismo, ¿no? O sea, yo les decía a los chicos, dentro del confinamiento, todo lo que ustedes vivieron, era importante, ¿no? Pensar en qué jean me voy a comprar, en qué polera salió de moda, cómo está esta cuestión del consumismo desmedido antes y luego la toma de conciencia a raíz de todo lo que nos está pasando, ¿no? Que pareciera algo medio, no sé, un poco superficial en una primera instancia, pero luego ves cómo este tema de la modernidad, de la industrialización, cómo nos tenían tan presionados con mucha cosa externa y que al final nos tocó pensar o sobrevivimos o priorizamos nuestra vida y nuestra salud o no salimos de esta, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido un clic importante para, sobre todo esta generación
no sé si decir como una generación joven, emergente, que está hablando de estos temas climáticos. Y por último, el tema de la alimentación, cómo tu cuerpo ha resistido a este virus y cómo ha también tomado conciencia mucha gente de que tenemos que estar mejor alimentados, equilibrar nuestros sistemas alimentarios y con ello también cómo estamos produciendo y qué estamos consumiendo, porque muchos, como nos quedamos encerrados, en realidad todos dijimos, bueno, ¿ahora qué hago? No hay mercado o hay mercado una vez a la semana. Entonces, mucha gente empezó a plantar, a sembrar su propia, no sé, verdura, las cosas que podían hacer en sus casas. Entonces, hay un movimiento muy interesante que se ha acrecentado con el tema de huertos urbanos, con el tema de revisar la alimentación, y a mí me parece eso una contribución muy importante que a raíz de esta crisis se ha generado. Pero bueno, entre todo lo malo siempre hay algo positivo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus primeras impresiones sobre la primera pregunta. Bien, la segunda pregunta que quiero formularles es la siguiente. Gira en torno a las condiciones ambientales previas a la pandemia. Hemos visto que esta pandemia no se propagó por igual en todos los sitios. Unos sufrieron mucho más los embates con mucha más fuerza o con mucha más virulencia, mucha más rapidez. La pregunta tiene que ver con, ¿ustedes consideran que precisamente las condiciones ambientales previas tuvieron una incidencia directa o indirecta en la presencia del virus en ciertas partes del mundo y en su fuerza para impactar a la población? También libre y abiertamente, como ustedes quieran opinar. Esta pregunta en el sentido de si a futuro otras cosas van a venir también al planeta, la relación del ser humano con el ambiente, si es así, necesariamente tiene que cambiar o van a sufrir impactos muy, muy fuertes por lo que venga. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen al respecto de esta pregunta? Bueno, Carlos, yo mencionaría que todavía pues está vigente el debate acerca del origen del virus, ¿no? Pero digamos que asumiendo que su origen pues fue natural, sí, en lo que hemos visto podemos identificar que numerosos efectos ambientales sobre los ecosistemas naturales, la infraestructura, los recursos hídricos, por ejemplo, pueden hacer que surjan nuevos tipos o que microorganismos existentes o foráneos colonicen hábitats acuáticos. En mi caso de que trabajo en agua, hábitats acuáticos insospechados, por ejemplo. Podemos encontrar especies o microorganismos en lugares en donde antes no existían, en donde antes no se les veía, ¿sí? También podemos experimentar que los que ya estaban ahí sufran modificaciones biológicas, ¿sí? O bien sea por causa del calentamiento global o también debido a factores externos como por ejemplo, contaminantes emergentes que sabemos que son esos contaminantes que están ahí, pero que nunca los o que pocas veces los monitoreamos, que no están controlados, que vienen generalmente de esos productos de cuidado y aseo personal que nosotros usamos, de los medicamentos que tomamos, ¿sí? Y que luego a través de la orina, los otros desechos del cuerpo terminan en el agua superficial, y que son miles y están en trazas, en muy baja concentración. Esos contaminantes también pueden inducir cambios en los ecosistemas, ¿sí? En los ecosistemas acuáticos, en la flora, en la fauna, y por supuesto pueden llegar a producir nuevas enfermedades, ¿sí? Degradan los ecosistemas y el siguiente paso es que estos microorganismos se alteren, que microorganismos que antes estaban ocultos, que antes estaban, digamos, de cierta forma protegidos, no necesitaban salir de ahí, salgan y esto genere nuevas enfermedades, ¿sí? Algo como eso puede estarse dando, puede estar ocurriendo o puede
ocurrir en los próximos años, ¿sí? Ese tal vez es uno de los grandes temores que tenemos las personas quienes trabajamos en mi caso en agua y en temas ambientales, ¿sí? Entonces, ahí está la preocupación. Yo creo que evidentemente sí, las condiciones ambientales pueden ser un factor que altere, digamos, que produzca, altere o condicione la propagación o diseminación de estos virus y enfermedades. Muy bien, muchas gracias. Profesora Juanita, adelante. No, yo quería comentar sobre el cambio climático ha ocasionado cambios también en los ecosistemas, ¿no? En la distribución de los ecosistemas a nivel global. Ahorita en mayo salió un artículo muy interesante en una revista que se llama, la revista se llama The Science of the Total Environment, donde hacen una reconstrucción del clima en el último siglo y cómo este cambio que ha ocurrido tanto en la precipitación como en la temperatura global ha ocasionado cambios en los ecosistemas en esta zona de China donde, digamos, surgió el COVID. Entonces el cambio que ocurrió allí, antes eran matorrales tropicales y ha habido un cambio hacia sabanas tropicales. Y en este estudio entonces modelan cómo debido a este cambio ecosistémico relacionado con el cambio climático, también cambió, digamos, la cantidad de especies de murciélagos que habitan en esta zona, aumentando de una forma, digamos, exponencial y también, digamos, haciendo más propenso, digamos, el encuentro fatal que ocurrió entonces entre humanos, el intermediario y el murciélago que, digamos, supuestamente fueron los que produjeron el COVID. Entonces, esto lo que nos muestra es que, digamos, en la naturaleza todo está muy relacionado. Entonces, realmente lo que estamos viendo son unos cambios a unos niveles que nos queda muy difícil, digamos, prever qué va a ocurrir, ¿no? Porque se están jalando como esas líneas de una red de la vida que es muy compleja. Entonces, al cambiar el clima, realmente está cambiando todas las relaciones de los seres. Y esto pues nos hace más propensos a que puedan ocurrir estos, digamos, encuentros entre patógenos que antes, digamos, no teníamos por qué encontrarnos. Igualmente, al los humanos estar, digamos, de cierta forma simplificando esa red de la vida, porque digamos, estamos ante una pérdida de biodiversidad alarmante, ¿no? Y eso nos lo muestran las evaluaciones sobre la biodiversidad y servicios ecosistémicos que se han realizado a nivel global, a nivel de las Américas, y recientemente en Colombia también ya tenemos una evaluación de qué está sucediendo con la biodiversidad. Todas estas evaluaciones lo que están poniendo en manifiesto es que la biodiversidad se está perdiendo unas tasas alarmantes. Entonces, si no está esa red que contiene esos virus dentro de la red y a unos niveles, digamos, bajos, pues estamos perdiendo como ese colchón de la vida que nos mantiene a todos saludables. Entonces, claramente, pues los efectos en el medio ambiente tienen un efecto directo en nuestra propensión a adquirir estas enfermedades y a tener problemas no solo como lo que tenemos ahorita, sino lo que se viene en el futuro, como lo mencionaba Aimer. Muy bien, muchas gracias, Juanita. Carola Mejía, Carola, adelante. Muchas gracias. Complementando lo que ya comentaban Aimer y Juanita, creo que es importante rescatar que todo en el tema de la generación de la enfermedad, de la pandemia, si es que asumiendo que haya sido de origen natural, creo que el tema de la vulneración humana, la injerencia humana en los ecosistemas, ese desequilibrio que estamos generando en la naturaleza, justamente aumenta el riesgo de que podamos vivir más adelante pandemias de origen zoonótico como la que estamos viviendo, ¿no? Y como comentaba Juanita, también se habla de que el cambio climático puede exacerbar esto más adelante, ¿no? Con condiciones nuevas para que se presenten nuevos virus, se propaguen estos. Se hablan, por ejemplo, igual que en el deshielo que está ocurriendo por el aumento de la temperatura, muchos virus pueden ser incluso liberados de estos glaciales que están ahorita derritiéndose, que están retrocediendo, ¿no? Y esto también vincularlo con el tema del acceso a agua.
creo que el cambio climático está teniendo un impacto muy negativo en el tema de los procesos glaciales, que son en muchos casos fuente de agua para muchas poblaciones, para muchas ciudades, y lo mismo el tema de los patrones de lluvia, ¿no? Están cambiando y esto genera que muchas poblaciones no hayan podido tal vez responder efectivamente a las condiciones de bioseguridad, a temas de higiene, ¿no? Justamente por falta de acceso a agua que sea que esté disponible en calidad y cantidad suficientes, ¿no? Y creo que ese es un tema que va a ser también súper importante de ver más adelante, ¿no? El tema del acceso a agua para la población, que se habla incluso que puede generar futuras guerras, ¿no? Es un tema bien crítico también que creo que ha incidido en el tema de la propagación en algunos lugares con mayor, digamos, severidad que en otros. Muy bien, muchas gracias por la intervención. Les propongo entonces que pasemos ahora a otra pregunta. La tercera pregunta que quiero formularles tiene que ver ya con las medidas definidas a nivel global para enfrentar la pandemia, que como hemos visto en sus primeras respuestas, hay, digamos, coincidimos en algunos impactos positivos, algunos impactos negativos, y también hemos enfatizado mucho en la temporalidad, ¿no? Que se aplicaron durante un tiempo y parece ser que los seres humanos vamos a volver a nuestras dinámicas normales y cotidianas como antes de la pandemia. Pero pensemos un poco en esas medidas que fueron definidas a nivel mundial. Y estas medidas definidas a nivel mundial para enfrentar la pandemia tuvieron ese efecto también de controlar, aunque sea temporalmente, algunos efectos ambientales climáticos. Les pregunto entonces por esas medidas. ¿Son estas medidas que se adoptaron para esta coyuntura del COVID medidas que deban ser el camino también para enfrentar el cambio climático, o cuáles de ellas o cuáles deberían ser implementadas ya a partir de ahora y a futuro frente al tema climático, dada la coyuntura? Lorena, adelante, Lorena. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero hacer un comentario general, ¿no? Pensando cuando hablamos de medidas, evidentemente medidas determinadas a nivel global, pero también medidas puntuales por los estados. Solo quería comentar algo que fue iniciativa de los pueblos indígenas, sobre todo en la parte de, bueno, Bolivia y en la parte amazónica del Chaco y del Oriente. Muchos pueblos indígenas, al ver que no había una respuesta inmediata del Estado y todo se empezó, bueno, se hizo un caos y etcétera, y no llegaba la medicación y nadie sabía en realidad qué medicación tomar, tomaron dos medidas concretas. Uno, el autoaislamiento en las comunidades, ¿no? Realmente fue tomar eso súper rápido. Y segundo, se vio, y esto fue también interesante, se vio la revalorización de los conocimientos ancestrales, es decir, desde la medicina tradicional, para contrarrestar los efectos del COVID. Y eso fue muy interesante y se quedó en las comunidades, y ahora hay como todo un, por así decirlo, como un protocolo incluso de visita. Cuando uno va a las casas, en las comunidades, le invitan como mates o tés de plantas medicinales, como para seguir previniendo y levantando la salud de los pueblos. Eso me pareció muy interesante, y la verdad que más allá de esas medidas estatales muy duras que luego se dieron, creo que también la reacción de la sociedad civil, la reacción de los grupos de vulnerabilidad fue muy importante, ¿no? A nivel general quería comentar eso como una introducción. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Adelante, profesor Germán, también. Carlos, mira, hay un tema, yo parto de lo siguiente. Alguna vez compartí en un congreso de cambio climático una ponente que llena de la rama de salud pública, y esto lo que hace tan compleja el tema y el tratamiento de cambio climático, más aún en pandemia, porque pues tiene múltiples dimensiones, múltiples variables. Pero una cosa que llamó la atención de esta doctora en ese congreso es que ella decía todo de salud pública. En su momento yo sí me cuestionaba mucho, hasta porque era demasiado apasionada con el tema. En algún momento llegué a pensar, esta doctora es demasiado apasionada con el tema, ¿sí será tan cierto el tema de salud pública? Ahora, en el marco de esta pandemia, yo creo que en parte tenía razón, porque pues evidentemente pues nosotros basamos nuestro bienestar en la salud, ¿cierto? Y a partir de la salud es que llevamos a cabo nuestras actividades socioproductivas,
independientemente del costo que esas actividades tengan en términos de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, como comenta Juanita, en términos de demanda de recurso hídrico. Entonces, evidentemente sí tenemos que, la pandemia nos ha obligado a hacer un alto en el camino, a repensar muchas realidades en cuanto a nuestro papel como seres humanos en este planeta. Yo creo que es de las cosas más rescatables que ha dejado la pandemia, es no solamente pensar que como ser humano pasamos por este planeta, no, nosotros somos parte también del ecosistema, ¿sí? Independientemente si estamos arriba o no de una cadena productiva. Y en esa medida de que nosotros nos sintamos como parte del ecosistema, pues entonces seremos más sensibles a lo que pase y lo que sucede en ese ecosistema. En esa misma medida, y creo que es una de las cosas que creo que el punto focal aquí es la sensibilización como seres humanos con los mismos seres humanos y con el ecosistema, es qué tan sensibles vamos, o qué tanta sensibilidad vamos a alcanzar alrededor de todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Porque pues no es fácil ver cómo gente allegada, gente conocida, amigos, familiares, han perdido la vida ante quizás una búsqueda misma del equilibrio planetario. Quizás el planeta de una u otra manera está hablando y está buscando un equilibrio. Somos demasiados seres humanos. Pues nada más el tema de que en el año 70 ya hayamos alcanzado ese día de sobrecapacidad de la Tierra, y desde el año 70, y que ahí en adelante entonces todo lo que venimos consumiendo son los recursos de generaciones futuras. Eso ya marca un cambio de paradigma, ¿sí? Entonces yo creo que de una u otra manera, sí, todo lo que está sucediendo tiene que llevarnos a mirar con una perspectiva diferente cómo queremos vernos en un futuro, cómo vamos a interactuar con el planeta. Evidentemente, pues todo pasa por un cambio en el consumo, en la producción y todos estos elementos. Muy bien, muchas gracias. Adelante, profesor Maturana. Bueno, con el riesgo de que me cataloguen como alarmista, pero pues yo siempre soy muy positivo y todo, pero yo creo que en materia de cambio climático, en materia climática, y seguramente como ya lo han percibido algunos de ustedes, de los que les interesa este tema, y a todos debería interesarnos, yo pienso que en esa materia ya nos mordió la vaca. O sea, como dicen unos colegas por allá del interior de Colombia, de unos cachacos, ¿sí? Y eso significa que nos cogió el tiempo, y significa también que este cambio climático, dado lo que estamos viendo, está avanzando más rápido, o está ocurriendo más rápido que las acciones concretas que se necesitan para pararlo o ralentizarlo siquiera por parte de la humanidad, ¿sí? Entonces, solo por mencionar como unos hechos, un hecho reciente e importante, hace 2 semanas tal vez, ¿sí? El récord de calor que se fue quebrado en el hemisferio norte, y esta situación pues se ha acentuado en Canadá y el oeste de Estados Unidos. Entonces, ese récord era de 1937, ¿sí? Y era de 45 grados, ¿sí? Estaba en 45 grados. Pero lo interesante y tal vez preocupante también a la vez, muy preocupante a la vez, es que esos récords normalmente los años anteriores venían siendo rotos, venían siendo quebrados, pero por fracciones de grado, un grado, máximo un grado, ese tipo de cosas. Pero esta vez ese récord se quebró durante 3 días consecutivos y por una diferencia de 4.6 grados, ¿sí?
4.6 grados. Entonces, si uno piensa, si nosotros vemos, eso fue en Lighton, en Vancouver, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos y analizamos que, de acuerdo con los datos del IPCC, la temperatura media mundial está aumentando alrededor de 1 grado por año, ¿sí? Y esto que puede ser diferente en otras zonas del planeta, donde esa variación es aún mayor, ¿sí? Pero ese incremento, ese nuevo récord de 49.6 grados, ¿sí? Se produjo con un incremento de 1 grado, ¿sí? Y el IPCC está diciendo o proyectando, de acuerdo con los modelos que manejan, que es seguro para el año 2050, digamos, un incremento hasta de 1.5 o 2 grados, ¿sí? Entonces, imagínense si la proyección continúa o si el fenómeno continúa como hasta ahora, ¿sí? Muy probablemente esos récords en la próxima década ya estaríamos ya no superando por estas fracciones o por estos 4.6, sino tal vez por muchos más grados. Y eso puede llevar a que en varias zonas del planeta, algunas zonas del planeta se vuelvan, se generen condiciones de inhabitabilidad, ¿sí? Decir que algunas zonas del planeta dejen de ser habitables. Entonces, ¿qué tal que ese aumento seguro de hasta 1.5 grados o máximo 2 grados ya no sea seguro? ¿Sí? ¿Qué tal que las medidas que nosotros debamos tomar, ¿sí? Y que algunos países dicen, no, en 2050 vamos a ser, sobre todo los más industrializados, vamos a ser neutros en emisiones? ¿Qué tal que eso para 2050 no sea suficiente? ¿Sí? No sea seguro. ¿Qué tal que lo que se necesite es ahora? ¿Qué tal que el nivel seguro de emisiones sea 0 y sea ahora? ¿Cómo lo manejamos? Entonces, si uno piensa de esa manera, aunque un poco catastrófica, podemos ver tal vez que las medidas que estamos tomando muy probablemente son insuficientes, que muy probablemente en los próximos años vamos a tener grandes transformaciones en materia climática, justamente porque esas medidas que se requieren no se están tomando. Muy bien, muchas gracias. Carola Mejía, adelante. Gracias. Si bien las medidas son insuficientes aún para hacer frente a este gran desafío global que tenemos, creo que durante la pandemia y durante estos años en los que estamos controlando la propagación del virus, sí ha habido algunas medidas que podrían ayudar. Por ejemplo, el cambio de estas lógicas en el comercio internacional, ¿no? Antes en mi país, yo soy boliviana igual que Lorena, importábamos todo desde China, todo viene de todo lado, ¿no? Y cuando se cierran las fronteras y los países tienen que mantener a la población, tanto en términos de alimentación como en acceso a insumos médicos, ¿no? Y algunas cosas que son y que se vieron, digamos, como fundamentales en ese momento, se empezó a fomentar más la producción local, ¿no? Y hay como un entendimiento de que en realidad tenemos que apostar a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad de producir nuestros propios insumos, y eso, en términos de cambio climático, puede reducir una enorme emisión que se genera justamente cuando se trasladan productos de la China a Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en términos de la construcción, ¿no? Ahora ya se están empezando a aplicar algunos paquetes de reactivación que justamente tienen una mirada más en lo local, y han surgido muchas iniciativas locales, muchas soluciones, muchos modelos colaborativos que tienen que ser rescatados y que creo que son importantes para hacer frente a este cambio climático. También en términos de la alimentación, como mencionaba Lorena, para garantizar una alimentación sana y la seguridad alimentaria en un momento de crisis, ¿no? Y en países en los que importábamos todo, se vio la gran importancia que tienen los productores rurales, la agricultura familiar, ¿no? Que justamente
pueden tener prácticas que pueden ser muy amigables con el medio ambiente, pueden reducir las emisiones, ¿no? Pero generalmente no tienen gran apoyo porque siempre nuestros países están más enfocados en la exportación de estos, de la materia prima, en la agroindustria, ¿no? En las industrias más extractivas, y no tanto así en los pequeños productores que demostraron que tienen un rol importantísimo en todo este proceso. Y creo que otra medida también que asumieron muchas empresas, por ejemplo, el teletrabajo, favorece, ¿no? A que no haya un despliegue enorme de autos en las ciudades, que son, el transporte es el principal emisor en las ciudades de gases de efecto invernadero. Y esto, igual a la teleeducación, obviamente, si se atiende el tema de la brecha digital, ¿no? Si los gobiernos garantizan que exista un acceso equitativo para todos, digamos, a Internet de calidad, ¿no? Y a un costo bajo, creo que sí pueden ser soluciones que se pueden mantener en el tiempo y que pueden reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero que llevan al cambio climático, para mencionar algunos ejemplos. Muy bien, muchas gracias. Les propongo pasar a otra pregunta, pero antes de formularla, lo siguiente: no solamente yo hago preguntas y modero este panel, ustedes me ayudan también en esto. Así que vayan pensando desde ya qué pregunta tienen ustedes en mente frente a este importante tema que quisieran formularle a sus compañeros de panel. Y asimismo, decirle digamos, a nuestro máster aquí en este panel que por favor vaya escribiendo. Bueno, los que nos están viendo directamente por YouTube, le voy a pedir a los espectadores de este interesante panel que vayan, por favor, escribiendo alguna pregunta para nuestros panelistas. En la medida en que vayamos avanzando en la conversación, pues les haremos llegar alguna de sus inquietudes también para que sean discutidas. Bien, la siguiente pregunta que les quiero formular es la siguiente. Ahora pensemos en el retorno, en el regreso, entre comillas, a la normalidad. A mí, digamos, me llama mucho la atención. Pues yo he estado confinado realmente, aislado, he salido muy poco, pero cuando he salido en nuestra ciudad, donde está la Universidad del Norte en Barranquilla, ha habido una política de vacunación sólida, fuerte, donde se ha vacunado muy rápidamente, y lo que he observado es que la vuelta a la normalidad es como como un frenesí por estar en la calle y un frenesí por comprar y por hacer y por reunirse. Es decir, me parece que hemos vuelto con mucho más ahínco, doblando esa cotidianidad que teníamos antes. Yo les quiero preguntar a ustedes, cuando volvamos a la normalidad, ¿qué podemos esperar en los próximos años con una humanidad tratando de volver a su estilo de vida antes de la pandemia? ¿Se va a acelerar la destrucción ambiental? ¿Se van a exacerbar y se van a profundizar los problemas climáticos? ¿O definitivamente esto nos ha golpeado? Somos mucho más conscientes, hemos adoptado unas medidas mucho más fuertes para convivir con los otros. Se nos ha introyectado el gen del respeto por el entorno. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué podemos esperar de esa vuelta a la normalidad? Carola, adelante, Carola. Yo creo que no tenemos que volver a la normalidad, ¿no? Esa normalidad es la que nos está llevando justamente a un abismo del que no vamos a poder retornar. Entonces sí tenemos que transformarnos, ¿no? Y acá quiero comentar un poco que justamente considerando todo lo que está sucediendo, el contexto, han surgido muchos movimientos desde sociedad civil, desde diferentes sectores, que están buscando justamente transformaciones, ¿no? Hacia modelos más ecosociales, más justos, más sostenibles. Entre ellos, yo ahorita formo parte de una iniciativa, la campaña de reactivación transformadora, por ejemplo, ¿no? Que justamente veía todo este contexto, si bien complejo y difícil, como una oportunidad de cambio, ¿no? Para darnos cuenta y para que todo este aprendizaje que se puede estar teniendo realmente sea sostenido y tenga impactos en las decisiones políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un trabajo todavía mucho más grande que hay que hacer, tanto de incidencia social, para que la gente reaccione y sepa que tenemos que transformarnos todos. No solamente es decisión de los gobiernos aplicar políticas y cambiar modelos, sino realmente todos con nuestras decisiones de producción, de consumo, de qué priorizamos en nuestra vida. Creo que podemos hacer la diferencia. Y es por eso que tenemos que buscar nuevas alternativas, nuevos modelos de desarrollo que sean más respetuosos con el medio ambiente, que reconozcan la estrecha relación que existe entre las múltiples crisis que estamos enfrentando, económica, social, política, climática, de pérdida de biodiversidad,
¿no? Son muchas crisis que están interconectadas y las decisiones ahora tienen que tener una visión de largo plazo y tienen que tener esa integralidad. Y eso es lo que me gusta mucho de la Agenda 2030 y de los ODS, justamente reconocen esa integralidad de los problemas y de las soluciones que deben haber, ¿no? Entonces creo que tenemos que transformarnos, ¿no? Esta es la oportunidad y el momento claro y clave para hacer estas transformaciones. Nos queda, como habíamos mencionado, poco tiempo para hacerlas. Y esto tiene que ser un trabajo conjunto, ¿no? De todos los sectores, con mucha sensibilización de la población, con mucha voluntad política, que es un tema también muy importante, y con ese reconocimiento de la estrecha relación que existe entre todas estas crisis, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Lorena Terrazas, por favor, adelante. Muchas gracias. Yo creo que justamente el problema fue asumir esa normalidad, o sea, ver todo como normal, toda la explotación, toda la sobreexplotación, todo lo que estábamos haciendo mal, llegó un momento donde lo asumimos como normal y como que no teníamos más opción de cambiar. Ahora esta crisis, lo que decía Carola, estas multicrisis que estamos viviendo al mismo tiempo, nos están mostrando que sí se puede hacer, pero la idea es no hacerlo como antes, sino realmente desde la raíz y desde la justicia social, desde la justicia ambiental, poder cambiar esto con una nueva visión. Creo, vuelvo a decir, o sea, a mí me impacta mucho el trabajo que normalmente hacemos es con jóvenes, con mujeres, con comunidades indígenas. Entonces, estos grupos que se han sentido siempre tal vez al margen de la toma de decisión o de otro tipo de políticas públicas, hoy están tomando también protagonismo desde esa reactivación económica, de la participación, etcétera, pero con una nueva mirada. Y creo que esas transformaciones ecosociales, ecoambientales, tienen que ir de la mano. Y solo conectar esto a lo que decían antes, ¿no? Esta crisis, tal vez la gente con el tema del COVID en mesa, en agenda, porque obviamente es una prioridad mundial, ha dejado de lado todas las otras agendas. Y pareciera, y no debería ser, que el COVID sea una excusa para dejar de lado la ambición climática. O sea, no podemos pensar que, o sea, esperemos que la pandemia no sea eterna, pero igual no vamos a volver, creo, nadie quiere volver a una normalidad. Tal vez queremos reinventar esa situación, o sea, esperemos que muchos compartan esta visión, ¿no? De ser críticos y ahora realmente nosotros empezar a cambiar nuestros estilos de vida y también si podemos incidir en la política pública y en la política internacional, poder hacerlo, ¿no? Profesor Rivillas, adelante. Carlos, a mí Lorena se me adelantó y es que justamente es eso, preguntarse qué es normal, ¿sí? Es normal, ¿no? Un esquema de producción donde se define tu éxito por cuánto ganas, qué carro tenés, usualmente el más caro, el que más recursos consume. Y entonces en esa pregunta de qué es lo normal, qué es la normalidad, pues ya la historia está demostrado que no es normal lo que estamos haciendo. Y es tan anormal que si usted mira el modelo actual de Estados Unidos, por ejemplo, de acuerdo con las estimaciones para un nivel de vida, para que los países del tercer mundo vivamos como ellos, necesitamos 1.75 planetas. O si queremos vivir como los europeos, necesitamos 2.8 planetas. ¿Sí? Es impensable con la población que tiene Brasil o que tiene la India que puedan vivir como viven los alemanes. Es impensable. Los alemanes tienen un nivel de vida que realmente pues, es poco sostenible. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que desaprender, hay que no saber tanto, ¿sí? Y en la medida de desaprender, pues entonces sí tenés la capacidad de cambiar y de ver y de analizar y cuestionarse de que hay ciertas cosas que no se deben hacer como usualmente se deben hacer. Y otra cosa con la que hay que pelear, pues, que es muy fuerte, porque es que esto parece una utopía, Carlos. Todo el mundo sabe que hay que reducir la producción, pero nadie lo hace. Entonces, es utopía en el sentido de que pues, sabemos que el ser humano es una entidad, digámoslo así, de pensamiento de corto plazo. Al inicio de la pandemia todos estábamos encerrados, muertos de miedo. Y lo que vos comentás, ya la gente le perdió miedo al virus. Uno habla con mucha gente y literalmente, incluso hasta uno mismo, le ha ido perdiendo susto al virus y en esa medida, pues yo creo que
más que volver a la normalidad en corto plazo, al tener una mente de corto plazo, pues volveremos a nuestras actividades cotidianas. Como la mayor parte de la población volverá a actividades cotidianas enfocados en un tema netamente de consumo, que si a eso le sumas el problema que tiene Colombia en términos de desigualdad, ¿sí? En términos de vulnerabilidad, pues entonces eso sí que exacerbó más el problema. Somos pocos las personas, yo soy de ese grupo de personas de que comentaba Lorena, que yo en esta pandemia me dediqué a sembrar en la casa. Tengo una huerta urbana y yo ya el domingo en la mañana yo ya no voy a Lara, yo ya voy, quiero cebolla, voy y la corto de ahí de mi huerta urbana. Pero pocas personas realmente van a hacer eso, ¿sí? Sobre todo la persona de ciudad, ¿sí? De las grandes urbes, alguien de Ciudad de México, por ejemplo, ¿sí? No van a pensar en esto. Alguien que vive en Nueva York, no van a pensar, es muy difícil. Yo veo muy utópico ese tema, y ahí sí estoy más del lado de Aimer que cualquier cosa. Realmente yo creo que sí, esto es una cuestión de equilibrio planetario, donde el planeta necesita reducir población humana, somos demasiados, y hay que empezar, para buscar la salud pública, empezar con políticas de reducción de población. Somos muchos, ya esto no aguanta, como dice Aimer, esto se jodió. Precisamente, Aimer Maturana, adelante. Micrófono. Decía que yo quiero ser positivo y quiero pensar que digamos que ese boom, digamos, o preocupación o concientización por la cuestión ambiental se mantiene. Sin embargo, digamos, hay que mencionar que antes, o sea, prepandemia, ya venía tomando relevancia, o digamos, mayor relevancia que la que otrora tenía el tema de la problemática climática. O sea, en las proximidades de la pandemia era claro también que se venía gestando como ese movimiento de preocuparse un poco más por eso. La pandemia, por supuesto, creo que la ha potenciado un poco. El problema es cuánto dura ese potenciamiento, cuánto dura esa preocupación. Sí, yo leía por ahí que en los años próximos siguientes a la pandemia de 1918, se generó un libertinaje, un boom también, por la liberalidad, por una cantidad de cosas, por el consumo, la cuestión industrial tomó un auge importante también. Y el año pasado justamente leía también un artículo que mencionaba que después de esta pandemia también unos psicólogos preveían un boom también de esa, como mencionaba Carlos, de esas ansias por disfrutar de aquello de lo que habíamos estado privados durante la pandemia. ¿Sí? Y eso puede ocasionar, digamos, una aceleración de la destrucción también. Y eso es tal vez de mis mayores miedos en cuanto a las consecuencias de esta pandemia. ¿Sí? Que ese, digamos, ese boom por consumir lo que dejé de consumir y ese tipo de cosas acelera la destrucción. Y en ese sentido, quisiera pensar que dure un poco más esa concientización verde. ¿Sí? Muy bien. Juanita Aldana. Bueno, yo creo que estamos ante una multicrisis, ¿no? Una crisis de muchas cosas. Pero hay que también pensar que estas crisis lo que promueven son los cambios, bien sea como una reacción, digamos, inmediata ante lo que nos enfrentamos, y no solamente es la enfermedad, sino es la crisis social, la crisis económica, la crisis de la biodiversidad. O sea, estamos llenos de crisis. Y esto nos lleva a un límite en que tenemos que cambiar. Y
lo que nos ha mostrado esta pandemia es que podemos tomar decisiones a nivel global, cosas que antes eran impensables, que no sea imposible que paremos, imposible que ya no vayamos al colegio, a la universidad, eso es impensable, pues sí, ocurrió. O sea, somos capaces de cambiar ante las crisis y tomar esas decisiones a nivel global, que es lo que el cambio climático nos está, digamos, pidiendo a gritos. Tomar decisiones, compromisos a nivel global, a nivel de países, a nivel personal, a nivel de las comunidades. Entonces, somos capaces de hacerlos, somos capaces de reaccionar y somos capaces de tomar, digamos, desafíos que antes no teníamos y, digamos, salir adelante. Lo que pasó con la capa de ozono, que en un momento también se pensó que era algo impensable, que no mucho era el fin de la humanidad, pudimos tomar las decisiones de parar los contaminantes que estaban produciendo que esa capa de ozono se estuviera deteriorando y, digamos, es un ejemplo que sí somos capaces, digamos, de sobrellevar estas cosas y tomar decisiones audaces para salir de las crisis. Entonces, esto lo que me lleva a pensar es que también vamos a poder, digamos, reaccionar, que vamos lento, que no es una cosa, digamos, muy generalizada, pero como nos han mostrado Carola, sí hay grupos que están reaccionando, se está construyendo capital social, estamos escuchando cada vez más esos grupos que antes no tenían la voz. En estas evaluaciones que les comentaba sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, algo que ha sido muy bonito es que no solo son los científicos diciendo las cifras y diciendo lo que está sucediendo, sino es escuchar las comunidades indígenas, las comunidades locales, los pueblos que tienen unos conocimientos absolutamente profundos del funcionamiento de la naturaleza, de tener comportamientos más sostenibles, y cada vez estos grupos están teniendo más voz en todos estos, digamos, paneles, en todos los documentos que se están produciendo, digamos, buscándoles un futuro mejor a las formas como hacemos las cosas para que la humanidad, digamos, pueda seguir digamos, desarrollando sus actividades. Entonces yo sí veo que lo que se viene es como un profundo repensarnos y que estas crisis aceleran esa tarea de repensar cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, si bien puede que la vaca nos esté mordiendo, pero todavía tenemos tiempo de correr un poco más rápido que esa vaca, cogerla de los cachos y digamos, pensar en un futuro posible mejor para los humanos y para las otras especies, ¿no? Porque finalmente somos parte de esa cadena y entre todos, digamos, los humanos tenemos una gran inteligencia no solo para producir más, hacernos más ricos, sino también para cambiar. Entonces, a esa capacidad de repensarnos y de cambio, yo creo que es la que tenemos que echarle ahorita mano y pensar, digamos, en una forma digamos, positiva de que aún hay mucho por hacer y yo creo que, por ejemplo, desde la academia, desde, digamos, lo que enseñamos, pero también desde participar en estos espacios y poderle hablar más ampliamente a la sociedad y desde muchas otras partes de la sociedad podemos incidir en hacer unos cambios favorables para que no, digamos, echarnos a la pena y decir, bueno, nos mordió y acá nos quedamos sobándonos la pierna, sino que sí podemos hacer muchas cosas y yo creo que estamos en el, digamos, en el camino para hacerlo. Muy bien, muchas gracias. En este momento quiero preguntarle a los panelistas si tienen alguna pregunta que quisieran ustedes mismos formularle a sus compañeros de panel. Yo tengo varias aquí, pero si no tenemos alguna pregunta que ustedes quieran formular, pues yo formulo otra. Pero la idea es que juntos construyamos un poco la interacción. ¿Hay alguien? Juanita, adelante, Juanita. Pues a mí me gustaría, que no hemos oído a Xiomi, me gustaría que ella nos comentara un poco sobre el papel de los jóvenes en la acción climática y un poco ese movimiento, digamos, de la juventud hacia el cambio transformador que necesitamos.
Hola Juanita, bueno, muchas gracias. Sí, es súper importante. De hecho, yo quería comentar algo, pero era en la pregunta que decía sobre si hemos aprendido algo de la respuesta de la pandemia frente a la respuesta del cambio climático global, y parte digamos, de mi postura es que esperamos 30 años casi para lograr un primer acuerdo vinculante, ¿cierto? Que es el Acuerdo Climático de París, y eso justamente es lo que la mayoría de jóvenes a nivel mundial consideramos que no tiene que ser la respuesta, ¿cierto? Y esta crisis de la COVID o el COVID, porque además también está ese debate de si era la o el, pero básicamente lo que ha reflejado es esa desigualdad estructural, y también que no estamos apuntando a superar las causas estructurales ni de la crisis de la biodiversidad, ni de la crisis del cambio climático, ni tampoco, digamos, el número de crisis que están identificadas en los límites planetarios. Entonces, luchamos bastante desde los grupos de jóvenes a nivel nacional e internacional para lograr al menos la inclusión de la equidad intergeneracional en el Acuerdo Climático de París, y siempre lo menciono también porque en la primera semana de la COP21 en París, en el texto del acuerdo, cierto, pues el borrador del Acuerdo Climático de París, aparecía inicialmente la equidad, y estábamos muy contentos porque, bueno, eso es el reconocimiento de alguna forma de que si no se trabajan estos asuntos entre generaciones, pues no va a poder tener ninguna solución duradera, ni tampoco, bueno, efectiva y lo suficientemente ambiciosa. Y en un descuido de un fin de semana desapareció del texto del acuerdo. También había desaparecido no solamente equidad intergeneracional, sino también género y derechos humanos. Y claro, nos enteramos luego, porque cuando no lo vimos en la semana siguiente, era porque el lobby de las industrias extractivas y entre otros lobbies e intereses económicos y políticos habían retirado ese reconocimiento de estos principios. Entonces ahí luego tuvimos otra vez que organizarnos como juventud para empezar casi de nuevo, delegación por delegación de país, a que, hombre, pues incluyeran de nuevo todos estos asuntos, porque no podríamos esperar que el primer acuerdo vinculante y que involucraba a todas las partes que están dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático considerara que el cambio climático no tiene relación con los derechos humanos, no tiene relación con el género, no tiene relación entonces pues bueno, con estos asuntos que además no se pueden desvincular, porque no podríamos combatir el cambio climático sin, por supuesto, reconocer que hay unas desigualdades estructurales y que también hay unos impactos diferenciados y unas vulnerabilidades diferenciadas. Entonces, eso es como, digamos, para comentarles que desde el grupo de juventudes hemos visto que no podemos esperar otros 30 años para que no vuelva a ocurrir este tipo de pandemias, que además también IBIS dijo que, bueno, la crisis del COVID tiene los mismos orígenes de alguna forma que la crisis del cambio climático y de la biodiversidad, que es, pues bueno, la pérdida de biodiversidad, el cambio del uso del suelo y de la tierra, entre otros. Así que lo que yo puedo decir también como un mensaje final es que si no combatimos esas desigualdades estructurales que existen en temas de género, en temas pues, socioeconómicos, digamos como un marco más grande, y tampoco estas tendencias que están arrasando con los bosques, con la biodiversidad, con, bueno, en general los recursos que tenemos, pues vamos a seguir enfrentando esto, y ese es el miedo que tenemos. O sea que realmente este fue como el primer, digamos, la primera señal que una generación está viendo como resultado de toda esta crisis que viene desarrollándose a nivel planetario, y si hay un miedo, por supuesto, de que esto vuelva a ocurrir con más frecuencia, y obviamente si seguimos en esa normalidad que era ese business as usual de siempre, por supuesto que también la ciencia dice, este es solamente el inicio y bueno, van a venir muchas otras crisis.
Entonces, sí nos preocupa, sí estamos en una situación en donde ahora no solamente nos tocó asumir el cambio climático, sino que también nos toca asumir entonces los impactos desde otros sectores que están agudizando nuestro desarrollo, porque esa también es la preocupación, además, que se va condicionando las decisiones que tienen esta generación y las generaciones que vienen, sobre, bueno, lo que van a considerar justamente como desarrollo, ¿cierto? Ya se va condicionando, ya no podemos tener, por ejemplo, la misma cantidad de emisiones, entonces se dice, bueno, ya la cuota de carbono cada vez más ha ido reduciendo, y bueno, obviamente eso tiene que ver también con que las actividades económicas, sociales, políticas, culturales y demás también se van a ir modificando. Entonces, esa relación entre cómo todo esto también va condicionando las respuestas y el desarrollo y el crecimiento y esas posibilidades de un futuro para las próximas generaciones es una preocupación, por supuesto, y bueno, es lo que esperamos, que haya una respuesta desde ahora que esté encaminada en ir reduciendo esa vulnerabilidad. Carola y Lorena, ustedes que también trabajan a nivel internacional para complementar también la visión de Xiomara, ustedes que trabajan con jóvenes a nivel internacional, frente a esa visión que ella también nos ha entregado muy completa, ¿qué opinión tienen ustedes acerca, que están trabajando más cerca con los jóvenes en este contexto? ¿Qué han visto? ¿Cuál es la impresión o qué opinión tienen ustedes frente a la visión de los jóvenes en este contexto de pandemia, el escenario climático y lo que viene a futuro? Cualquiera de las dos, como quieran intervenir. Adelante, Lorena. Sí, muchísimas gracias por la consulta y por la intervención también de Xiomi, que es bastante, que nos cuenta, ¿no?, los antecedentes que vivimos justamente en la COP21. Dentro de las perspectivas futuras, en realidad lo que está pasando ahora y lo que esperamos que ocurra, creo que primero que este trabajo que estamos realizando es importante que lo enmarquemos en un antecedente de más de una década, ¿no? Venimos impulsando y trabajando desde la concientización y tomando la educación como una herramienta transformadora para comprender. La acción climática no se puede realizar solo desde los buenos deseos o solo desde una mirada de activismo al 100%. ¿A qué me refiero? A que todos estos jóvenes que de alguna manera son activistas, mucha es gente ya profesional, preparada, con maestría, gente que está escribiendo, gente que se está metiendo a la academia, pero que también está queriendo transformar desde sus realidades, ¿no? Y creo que lo que se espera o lo que se quiere es que esa ambición que les pedimos a los estados, pero también mover esa ambición desde la sociedad civil. A veces, y lo digo, ¿no?, desde una autocrítica, tal vez esperamos demasiado, o como decía también Xiomi, esperamos 30 años, 20 años, y con todo esto se me viene a la cabeza, ¿no? Un amigo me dice, ya estamos preparando Río más 30. Imagínense, Río más 30. Estamos hablando de 30 años de mencionar el desarrollo sostenible, de hablar de todos estos cambios. Entonces, la verdad es que espero y esa es como una meta, como un sueño, ¿no?, de que los chicos, los líderes, quienes ya están metidos, justamente los vamos a conocer más tarde a los chicos del modelo y tenemos otros movimientos, ellos puedan ser tomadores de decisiones y en algún momento entiendan que lo que estamos haciendo de fuera como sociedad civil se pueda transmitir y se pueda impregnar en el Estado, ¿no? Creo que traspasar esa barrera hacia las políticas públicas, como decía antes, hacia la política internacional es muy importante, pero si no tenemos estos procesos de formación de base, de formación en activismo, en liderazgo, creo que eso se nos merma. Luego llegamos ahí a una posición de poder y nos olvidamos de cuál fue nuestro antecedente, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y las universidades yo felicito a la Universidad Uninorte porque este tipo de iniciativas se tiene que seguir replicando, no solamente por hechos concretos, sino continuar para que los estudiantes se sumen y vean esto del equilibrio, como decía, entre lo académico, lo activista, ese liderazgo político y social que necesitamos, ¿no? Muy bien. ¿Algo que agregar, Carola? Solamente tal vez mencionar que es bastante importante el movimiento de jóvenes, ¿no?, por la acción climática en el mundo. Creo que han sentado un precedente muy, muy, muy
fuerte, muy, muy importante, que está haciendo que los gobiernos, que en el marco de las negociaciones se escuchen estas voces, en el marco de la justicia climática, de la justicia intergeneracional que nos comentaba Hiomi. Es muy importante pensar en el mundo que les vamos a dejar a las nuevas generaciones, no solamente los jóvenes, sino también los niños, ¿no? Se están forjando muchos buenos líderes, jóvenes, niños que están justamente levantando sus voces, y creo que es lo más importante, darles ese espacio en el marco ya de la toma de decisión, ¿no? Que sus voces sean escuchadas, sean consideradas y que tengan el peso suficiente para llegar, digamos, a acuerdos que sean justamente los que puedan salvar oportunamente al planeta, y que no nos perdamos en ese proceso de que los 30 años, de que el lobby de las grandes corporaciones, que ahí es importante también mencionar que en el marco del Acuerdo de París no se dice absolutamente nada sobre la responsabilidad o el rol de las grandes corporaciones sobre este tema, que es otro tema importante, ¿no? Ahí hay un compromiso más a nivel de gobiernos, pero el sector privado, las grandes industrias, son los que tienen que comprometerse también y poner de su parte y cambiar sus prácticas, ¿no? Y en ese sentido también es importante que estemos atentos y bastante activos respecto a las falsas soluciones que se están dando también, ¿no? Para atender el problema, y se está mercantilizando mucho todo este problema, y eso va a generar, obviamente, que no lo atendamos oportunamente, que se generen nuevos problemas, nuevas brechas, y bueno, eso es bastante importante igual de tomarlo en cuenta. Muy bien. Bueno, en este momento, por el tiempo que llevamos hasta ahora, voy a formular una penúltima pregunta y después un mensaje de cierre por parte de ustedes. Antes de eso, animo a las personas que están conectadas en este momento viendo el panel a que si tienen alguna pregunta lo formulen. Y voy a permitirme leer algunos comentarios de lo que se escribe por aquí. Moon nos dice, no tanto que seamos muchos, sino que los recursos tienen una muy mala distribución. Una diminuta parte de la población tiene todo. Y por acá más abajo dice, bueno, cae mucho en culpar al ciudadano normal y no a las grandes empresas que son los que generan lo peor. Bien, algunos de los chat de los participantes al evento. Entonces, voy a hacer nuestra penúltima pregunta en el siguiente sentido. El ejemplo de la producción de vacunas, aún de uso condicionado o con esta autorización que entregó la OMS como de emergencia, nos mostró que el ser humano, con su inteligencia, su ciencia, su técnica, su tecnología, es capaz de ofrecer respuestas rápidas a problemas globales. Eso por una parte. Y por otro lado, nos mostró también que frente a este tipo de situaciones que se nos van presentando en la vida, los seres humanos somos capaces, digamos, de cooperar. Y uno se pone a pensar, bueno, nos pasó esto en relación con la pandemia y tenemos una respuesta rápida en términos de elaboración de una vacuna que demora tanto tiempo hacer y ensayar. Y en segundo lugar, se cerraron muchas filas para la gente compartir información que en otro contexto no se compartiría, pero ni por casualidad. ¿Por qué no pasa lo mismo con el cambio climático? Es decir, el cambio climático existe, es el principal problema global permanente de la humanidad. Necesitamos mucha cooperación y mucha decisión pronta y audaz. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no ocurre igual que ocurrió con la pandemia del COVID? Adelante. Juanita. Bueno, yo creo que son como escalas distintas, ¿no? El cambio climático es algo que, digamos, ha venido desde hace mucho tiempo en aumento, entonces como que es como el agua que se va calentando lentamente, el experimento es de la rana, que le van calentando el agua, y pues como es algo que va, digamos, poco a poco, pues la rana no se da cuenta y se muere, ¿no? Si fuera de un totazo, como fue lo del COVID, pues ahí sí reacciona uno rapidísimo. Eso por un lado. Y por otro lado, los mayores efectos los están sufriendo las poblaciones más pobres y más vulnerables. Si estos efectos los estuvieran recibiendo las personas, los países, los territorios, digamos, más ricos, yo creo que la respuesta sería aún más rápida, ¿no? Entonces, también hay una inequidad en la respuesta, ya que los que están, digamos, siendo más afectados, pues son también los que históricamente han estado en una situación más desfavorable.
Entonces yo creo que eso, digamos, ha limitado que la respuesta sea, digamos, tan contundente. Y también porque nos preocupamos es por el afán de lo inmediato, ¿no? Y no vemos, digamos, a largo plazo, pero ya no es a largo plazo, ¿no? Ya también esto se nos vino encima. Entonces yo creo que esto también va a tener, digamos, va a fomentar que la respuesta tenga que ser, digamos, parecida a la que el mundo asumió con el COVID, cuando esta crisis lamentablemente, digamos, se extienda y veamos mucho más fuertes estos efectos. Alguien me envió hace unos meses, algo que obviamente no comparto, unos mal denominados neomalthusianos, a raíz de la crisis del COVID en la India, donde la gente se moría literalmente en la puerta de los hospitales. Y tiene que ver un poco con lo que hemos venido conversando aquí, ¿no? Un planeta ecodiseñado para albergar máximo 4.000 millones de personas y somos 7.500 y aumentando. En ese documento se decía, pues, no hay ninguna intervención de ninguna sociedad para salvar a la gente en la India. Hay que dejarlos que se mueran porque somos muchos. Y yo automáticamente me ponía a pensar en la solidaridad humana, en la cooperación, en la dignidad, en el respeto, en el reconocimiento y el respeto por el otro. Y decía, ¿será que estamos llegando a esos niveles de deshumanización? ¿Quién quiere comentar sobre la pregunta? Adelante. Yo creo que, primero que todo, la respuesta, digamos, las respuestas son diferentes porque los problemas, espérate, yo activo mi cámara. Las respuestas son diferentes porque, digamos, la problemática del cambio climático es diferente, es más compleja a mi modo de ver. Y lo otro es que definitivamente para ser exitosos en materia de cambio climático se requiere un esfuerzo definitivo internacional, un esfuerzo en masa, una cooperación, digamos, contundente, pero a nivel internacional. En materia de cambio climático, no existe ese yo me salvo primero, a mi modo de ver, yo me salvo primero como está existiendo o como se ve claramente en la materia de COVID-19. Los países que tenían la posibilidad de hacerlo vacunaron primero a su población y posteriormente a eso empezaron a distribuir o a permitir la distribución o el envío de vacunas a otros países. Eso se vio claramente y en ese sentido creo que muy pocos se salvan, muy pocos países productores de vacunas se salvan. En materia de cambio climático, ese me salvo primero tal vez no exista, ¿no? Tal vez no exista porque los fenómenos en materia de cambio climático son globales, nos afectan si bien a unos más que otros, pero al final a unos más que otros inicialmente, pero al final nos terminan afectando a todos y si ese esfuerzo no es global, no es conjunto, no es suficientemente robusto, todos nos vamos a acabar al final. Entonces, debemos partir de un esfuerzo conjunto, suficientemente robusto y definitivo, ¿sí? Ese esfuerzo para que tenga éxito debe ser internacional. Ahí yo pienso que, o pensaría que ya no estamos en el momento de decir, de ponernos a discutir que quién tiene la culpa, quién es que tiene que pagar la cuenta, ese tipo de cosas. El esfuerzo hay que hacerlo ya, porque como les comenté, en mi opinión, creo que estamos bastante retrasados, nos cogió el tiempo con las medidas que necesitamos para eso. Y ese egoísmo que vimos en algunos países en cuanto a la cuestión de las vacunas con el COVID-19, eso no puede existir en materia de cambios climáticos. Ese esfuerzo debe ser internacional y transparente para que pueda ser exitoso. Muy bien. Germán Rivillas, adelante. Claro, varias cosas para anotar. Mira,
Dijiste algo de la vacuna, del trabajo colaborativo, de que se logró en corto tiempo. Pues yo no sé mucho de química, quizás ahí me piense lo contrario, pero yo tengo mis dudas que para lo especializado y lo letal que es ese virus, la verdad sí cuesta creer que se hayan demorado tan poco tiempo para realizarlo. Esas cosas lo llevan a uno a pensar bastante del lado oscuro, ¿cierto? Piensa mal y acertarás. A mí eso me cuesta todavía creer que un virus tan letal, con esa eficiencia en términos en todos los ámbitos, haya podido generarse una vacuna en tan corto tiempo. Eso es muy raro. Y entonces eso lleva a la pregunta del trabajo colaborativo. Al final, ante el instinto de supervivencia, pues cada quien va a pensar en uno mismo, y pues ahí me lo comenta, los que las producen, bueno, primero esa población y después veamos cómo le llamamos al resto. Y se ve aquí en el país mismo, o sea, realmente el ser humano no parece que no pensara tanto en el colectivo como uno quisiera. Nada más mira Colombia con la concentración de la riqueza que tiene, cada vez más, hay más desigualdad, entra al ámbito político, que es tremendamente fuerte. Yo le digo a los estudiantes en clase, o sea, a mí me parece hasta de mal gusto que los gobiernos actuales hablen de cambio climático, hablen de equidad, y cuando uno viene del interior en el avión, lo primero que ve cuando está pasando sobre la ciénaga de Ayapel es esa minería así lo abierto que están acabando con esos ríos, que se ve porque es que es gigante la degradación. Si uno lo ve en un avión comercial, no lo van a ver los tomadores de decisiones que continuamente están viajando, porque no pasa nada, porque no hacen nada. Entonces, sumale eso el tema de corrupción, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a mezclar todos esos elementos, nadie está pensando en el colectivo. El que tiene más plata, pues quiere más plata. Se acabó. Es una cuestión bastante sencilla. Entonces, pero en el orden de lo propositivo, porque esa es la función del ingeniero, no solamente poner sobre la mesa el diagnóstico y las problemáticas, sino que el ingeniero pues tiene la misión, su función misional, cuando uno le entrega en ese cartón, y es la propuesta de solución. Yo creo que es clave el tema del conocimiento ancestral, es clave el tema que comentaba Lorena, aprender de estas comunidades indígenas. Por ejemplo, uno se pone a interactuar con las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y uno sale purificado, uno sale transformado, y en esa medida también el papel de la mujer, creo que es muy importante, el papel de la mujer. La mujer es equilibrio, Carlos, ¿cierto? En la medida en que la mujer tenga un papel más importante en la toma de decisiones, yo siento que podríamos tener alguna esperanza en propuestas que realmente valgan la pena, ¿sí? Y por ejemplo, yo veo mucho el tema de Angela Merkel en Alemania, ¿cierto? La transformación que ha sufrido ese país en muchos ámbitos con ella en la toma de decisiones. Vale la pena intentar, cómo desde la toma de decisiones, cómo funcionaría Colombia con una mujer al mando, ¿me entendés? Eso sería una cosa muy interesante, tremendamente interesante. Cambiar ese paradigma de que venimos, es que Colombia es tremendamente feudal, aún en la actualidad, es muy feudal. Entonces, para mí el tema de la mujer es relevante. Cuando lo ves con las comunidades, desde una perspectiva ancestral, el papel que tiene la mujer en ese conocimiento, en la transferencia, incluso en la medicina de las comunidades indígenas, la mujer es fundamental, ¿sí? Entonces yo creo que pues eso es como lo que quería comentar al respecto de lo que comentaste ahorita. Muy bien. Xiomara Acevedo, adelante. Sí, básicamente, bueno, unos puntos. Uno, yo creo que, y lo he podido ver porque he hecho parte de algunas COP de cambio climático, y tengo que decir que lo que menos se negocia es cambio climático. O sea, lo que se está negociando es intereses económicos, que no nos perjudique mucho, que el lobby petrolero, extractivo, pues obviamente esté ahí, es muy fuerte, además financian parte de la realización de estos eventos. Entonces,
obviamente hay una desigualdad de poder ahí muy fuerte. De hecho, cuando los países del denominado sur global quieren al menos que puedan tener un poquito de escucha o que al menos puedan, ¿cierto? Como que posicionar algo, se tienen que juntar G77 más China. O sea, casi que somos mayoría en el planeta y aún así no inciden mucho en, pues, la ambición, en la toma de decisiones, ¿cierto? En materia de cambio climático. Eso es lo que he podido ver y bueno, obviamente por eso considero que claramente esto ha sido un tema de que no, se discute cada año. De hecho, hay otras convenciones de Naciones Unidas donde estos escenarios de las conferencias de las partes es cada 2 años, o sea, pero la de cambio climático es cada año, o sea, supuestamente eso transmite de alguna forma de que se está haciendo algo, pero pues en mi opinión no se está haciendo mucho porque además no se discute realmente el cambio climático como tal, sí, y la urgencia de todos los impactos que ha generado y que se están generando presentes y futuros, y que el IPCC como órgano asesor de la convención pues está siempre invirtiendo y están, ¿cierto?, generando estos insumos, muchos investigadores, investigadoras a nivel mundial, pero creo que hay entonces como que una gran brecha entre este tipo de conocimientos y esa desigualdad de poderes que están en las conferencias de las partes. Decía ahorita también el profesor Germán que sobre el tema de género, y obviamente también pues las COPs además son escenarios en donde ni siquiera se llega a la mitad de participación, digamos, entre delegados y delegadas. Aquí la mayoría son hombres, generalmente blancos, del norte global, que pues son quienes han estado llevando todas las decisiones que de ahí se emanan, ¿sí? Entonces, pues también hay unas brechas incluso desde ese tipo de escenario de política y de negociación internacional, el cual es el encargado de, ¿cierto?, pues promover y aplicar y adoptar las decisiones que en materia de cambio climático se tienen que desarrollar en el mundo. Y otro temita me parece también clave mencionar, porque el otro profesor, Aimer, ¿sí? Si no me Aimer, sí, confundo, Aimer. sí, mencionaba sobre el tema de las inversiones, el financiamiento. Y hay un insumo muy interesante del Grupo de Financiamiento Climático de América Latina, en donde se evidencia que entre los países de América Latina, Colombia es el país que más recibe financiamiento climático, o sea, para inversiones sostenibles en comparación con los otros países de América Latina, pero no es el país que más tiene inversión sostenible, o sea, recibe buena cooperación verde, pero no la está implementando, ¿sí? Entonces, ahí creo que también es algo muy importante, porque entonces, ¿dónde está la plática del cambio climático y de la deforestación? Y en últimas, creo que también desde la juventud hemos pedido pues transparencia en ese financiamiento. O sea, hay una plataforma de MRB que tienen desde, bueno, las entidades a nivel nacional, pero más que sencillamente una plataforma, ¿dónde está el impacto a nivel territorial? O sea, ¿dónde se ve esa inversión y cómo se está traduciendo en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también en fortalecimiento de las capacidades y reducción de la vulnerabilidad para hacer frente, ¿cierto?, al cambio climático? Son apuntes. Tenemos también ya mapeados bastante el tema de los municipios más afectados por conflicto, que también coincidencialmente muchos de estos son también los que más enfrentan problemáticas en temas de deforestación, cambio del uso del suelo, etcétera, y tienen sus planes de desarrollo con enfoque territorial, pero tampoco la implementación está ahí muy, desde mi punto de vista, está muy lenta. Entonces ya se planificó y se ha súper planificado el país, ya tenemos mapeados los proyectos, las barreras, las oportunidades, bueno, todo lo que se necesita y las prioridades, pero también incluso tenemos la plata, como digo, o sea, recibimos más plata que el resto de países. Es importante tener un llamado a la acción urgente, o sea, para invertir, considero que inicialmente, partiendo desde los municipios PEDET, podría ser algo muy importante para que otros municipios del país, pues, de verdad, como que
vayan resolviendo sus deudas que también se tienen, o sea, las deudas históricas que se tienen con estos municipios, y para que también, pues, en últimas puedan sentir ese aporte del Estado, ¿no? En donde he podido ver, por ejemplo, en el caso de Nariño, como muchos de estos municipios pues, nunca han tenido una respuesta integral del Estado y bueno, ya tiene su PEDET y hay la plata, entonces, ¿por qué no se está priorizando la implementación de acciones en estos territorios, sí? Eso básicamente porque también desde el nivel global, como lo mencioné, hay unas problemáticas estructurales, ¿cierto?, relacionadas en términos de poder y demás, y de género, pero también aquí en el país, pues estamos replicando de alguna forma esas mismas problemáticas. Entonces, aceleremos esa acción, que hay plata con qué redistribuir las prioridades y también, bueno, enfatizar sobre todo en los municipios que más lo necesitan, que partiría por lo menos desde esos municipios PEDET. Muy bien, muchas gracias, Xiomi. Para cerrar esta pregunta, Carola Mejía, adelante. Sí, yo creo que en el marco internacional el Acuerdo de París es un buen precedente en el sentido de que reconoce que este es un problema global que necesita acciones conjuntas, ¿no?, y coordinadas. Sin embargo, aún falta muchísima ambición climática y sobre todo operativizar las acciones que se han puesto en el papel, ¿no? Y ahí los países han presentado compromisos climáticos voluntarios, que ese también es otro problema, ¿no? Y estos ahora tienen que implementarse, ¿no? Y ahí es un gran problema porque todavía muchos gobiernos, muchos países están con esta dicotomía entre economía y cuidado del medio ambiente. No existe un entendimiento de que se puede tener un verdadero desarrollo sostenible si se implementan ciertas medidas, ciertas políticas. A veces combatir el cambio climático se lo considera como algo muy costoso y no se ve que en realidad es una inversión que nos va a salvar, ¿no? Nos va a salvar la vida. Y no se cuantifica cuántas son las pérdidas económicas que nos está generando ya el cambio climático, porque ya está teniendo impactos, ¿no? Y en el marco de esas responsabilidades diferenciadas, comunes pero diferenciadas, porque los países del norte global, de hecho, son los más responsables de ese problema, se han establecido ciertos compromisos también, por ejemplo, de canalizar más financiamiento de países desarrollados a países en desarrollo. Se ha puesto una meta de 100.000 millones anuales que se tiene que movilizar, pero no se está cumpliendo. Entonces son cosas que también se necesitan ahí presionar para que se cumplan. Y también estoy muy de acuerdo con Xiomi en que hay muchos intereses y este multilateralismo que está actualmente, digamos, rigiendo las negociaciones no es justo, ¿no? Los países más grandes, más desarrollados son los que toman las decisiones y los países más pequeños y más vulnerables, como decía Juanita, lamentablemente ahí somos nosotros los que estamos recibiendo mayores impactos del cambio climático, somos los que menos podemos incidir en las decisiones. Y eso se ve también en las mismas soluciones que se están planteando para la transición, ¿no? Las energías renovables, que pueden de alguna manera profundizar, por ejemplo, la industria extractiva en países como el mío, que tienen una gran abundante, digamos, riqueza en litio o en cobre, ¿no? Que son insumos que van a ser necesarios para desarrollar estas tecnologías. Entonces, creo que es importante ahí también reconocer la importancia de rescatar desde Latinoamérica nuestros propios saberes, nuestras propias soluciones, darle una mirada latinoamericana, digamos, a estas soluciones y desde todos los sectores tratar de cambiar, ¿no? Creo, como lo decía hace un momento, es importante que esto no solamente sea una acción de gobierno, ¿no? Realmente aquí todos los sectores jóvenes, academia, sector privado, sociedad civil, comunidades, todos tenemos un rol muy importante en todo este proceso y tenemos que cambiar. Y nuestro cambio en casa, en la comunidad, puede implicar también ese cambio, digamos, que estamos, que urge, ¿no? Entonces es importante también tomarlo en cuenta. Muy bien. Para finalizar, les voy a pedir a cada uno de ustedes, corto, en un minutico, como expertos, como conocedores, como activistas, como educadores, como facilitadores, como académicos, un mensaje desde sus distintas visiones. A los que nos están viendo, a los que van a ver este video alojado en el canal académico de Uninorte de YouTube, acerca de este tiempo que viene después de la pandemia, frente a los esfuerzos climáticos, desde su visión, hacia dónde deberían estar orientados. Un mensaje, un consejo de parte de ustedes muy puntual acerca de hacia dónde deberían estar orientados los esfuerzos. Y sobre todo nuestros esfuerzos individuales en nuestras familias y en nuestro contexto. Adelante. Bueno, Aimer, adelante. Carlos, a mí me parece, bueno, yo simplemente quiero mencionar primero que
las palabras de Margaret Thatcher en 1980. En 1980 decía, ya no hay tiempo de experimentar con el planeta porque es el único que tenemos. En ese sentido, el mensaje es que lo que necesitamos ahora es cambiar nuestro estilo de vida. ¿Sí? Y la segunda parte del mensaje es que requerimos definitivamente un esfuerzo internacional claro, contundente y coordinado para tomar las acciones, no después, no a 50 años, sino ahora que se necesitan para ralentizar, frenar o como se quiera llamar el cambio climático, si es que se puede. Muy bien. Juanita. Bueno, el mensaje sería algo así como reconectémonos con la naturaleza y reconozcamos que de la salud de la naturaleza depende nuestra salud y nuestro futuro. Aún es tiempo, pero debemos apurarnos en cambiar ya. Muy bien, Juanita. Profesor Germán. Bueno, yo parto con unas palabras de un dramaturgo y poeta francés, Víctor Hugo, que dice que produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Entonces, basados en las medidas de adaptación que se tienen a nivel global, yo pienso que escalables para nuestro Caribe colombiano, seguir trabajando en proyectos de restauración y protección, y uno muy importante que nos toca como universidad y es el conocimiento, la gestión de la información, fortalecer la toma de decisiones y desarrollar estrategias de comunicación. Yo creo que a partir de lo que nosotros como personas que estamos por ahí jodiendo la vida con estos temas y siendo incómodos para mucha gente, pues podemos realmente cambiar paradigmas, Carlos. Xiomi, adelante, Xiomi. Sí, mi mensaje es sobre todo para los estudiantes, ¿cierto? Que también están aquí conectados, conectadas. Y bueno, es justamente que nos tenemos que seguir formando para incidir, o sea, en esta toma de decisiones, los espacios que tenemos como jóvenes o como niños, niñas, han sido luchados no solo por esta generación, sino por otras generaciones que también, cierto, pues fueron abriendo el camino para que se considerara la equidad intergeneracional, se considerara la importancia de involucrar a los jóvenes y niños. Entonces, creo que también pues tenemos que asumir eso, tenemos que seguir abriendo otros espacios para que cada vez más pues, sean más jóvenes y niños y sus intereses y perspectivas que entren en la toma de decisiones, y por eso tenemos que entrenarnos también. Para eso justamente organizamos esta simulación, la simulación de la COP26, que hace parte también de este simposio que junto con Carlos, bueno, creamos, ¿cierto? Primero hicimos una simulación iberoamericana y ahorita estamos haciendo la COP26 en Barranquilla, y creo que esos ejercicios también hay que seguirlos haciendo. Tenemos que ir aprendiendo a poder influenciar esos escenarios, a poder influenciar no solo lo internacional, sino también lo nacional y sobre todo lo local. Se han visto, ¿cierto? Hemos visto como que hace falta un poco más, y bueno, hoy es el momento para hacerlo, y desde estas experiencias tenemos que ir consolidando esos negociadores y negociadoras, no del futuro, sino desde ahora. Entonces, eso. Muy bien. Carola, por favor. Muchas gracias. Mi mensaje es más como de optimismo, ¿no? Todavía no hemos perdido todo, tenemos todavía un tiempito para hacer estos cambios. Decía Obama que es la última generación que tiene en sus manos realmente el futuro del planeta. Podemos todavía decidir y hacer las cosas correctamente. Va a depender mucho de las decisiones que tú tomas en tu vida, en la forma en la que consumes, en la forma en la que vives, en la forma en la que produces, en la forma en la que te transportas de un lugar a otro. Todo esto tiene un impacto y es ahí donde vamos sumando los esfuerzos. Tenemos que ser muy, muy radicales en estas transformaciones, tenemos que incidir, como dice Xiomi,
capacitarnos y buscar mayor incidencia social y pública, digamos, en las políticas de nuestros países para que hayan verdaderos cambios en los modelos, ¿no? Modelos económicos con los que estamos viviendo, el extractivismo, el capitalismo, el consumismo, se están llevando a un abismo y es importante que reflexionemos y que cambiemos estos modelos, busquemos alternativas que sean más sostenibles, más justas y más inclusivas también, ¿no? Este es el tiempo de cambiar y la pandemia creo que nos ha dado así una bofetada que nos despierta a estos cambios y creo que es lo que tenemos que hacer. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de esta manera damos por finalizado este panel sobre la acción climática ODS número 13 de la Agenda Global de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. A partir y con la finalización de este panel, damos también por finalizado el simposio. A partir de ahora se realizará el modelo de la COP26, que será realizado a través de otra plataforma, pero cuyos resultados serán también alojados en el canal YouTube académico de la Universidad del Norte para que quienes quieran observar lo que allí ocurrió puedan ver las imágenes que se van a alojar en el canal. Carola, Aimer, Xiomi, Lorena, Germán, Juanita, muchísimas gracias por su participación. Gracias por aceptar la invitación de Uninorte en verano del tercer simposio internacional y esperamos pues seguir interactuando, seguirnos viendo y sobre todo conversando y discutiendo sobre estos temas necesarios para nuestra vida actual y futura. Muchísimas gracias a todos. Bueno, un gusto saludarlos. Gracias a ti. Todos. Muy bien. Gracias. Y a todos aquellos que están conectados, muchísimas gracias y nos vemos el próximo año en el 4º Simposio Internacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.